Estados Unidos e Irán concluyeron este sábado en Omán su primera ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní tras semanas de tensas declaraciones cruzadas entre ambos gobiernos. Washington acusa a Teherán de querer fabricar un arma atómica, pero Irán lo niega. Con esto comenzamos. Lo saluda a Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Estados Unidos calificó de paso adelante las conversaciones que mantuvo este sábado con Irán sobre su programa nuclear tras las amenazas de Donald Trump de lanzar una operación militar si fracasan las negociaciones. Son los primeros contactos de este tipo entre ambos países desde el 2018. A un día de las elecciones en Ecuador, el presidente de ese país, Daniel Noboa, declara el estado de excepción en Quito y 7 provincias por el incremento de la violencia. Noboa se enfrentará el domingo en segunda vuelta a la correísta Luisa González en unos comicios muy disputados. Incertidumbre en Argentina luego que este viernes el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional alcanzaran un acuerdo preliminar para un paquete de rescate de $20.000 millones. A cambio, Argentina deroga parcialmente los controles en el mercado de cambios. Estados Unidos e Irán mantuvieron este sábado en Omán conversaciones sobre el programa nuclear iraní. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán calificó la primera sesión de constructiva, mientras Washington habla de negociaciones positivas y un paso hacia adelante en la búsqueda de un acuerdo. El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araqi, se encontraba en Mascate para mantener negociaciones indirectas con la administración Trump, pero se reunió brevemente con el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, al término de las conversaciones. Irán y Estados Unidos buscan un nuevo tratado nuclear después de que la primera administración de Donald Trump se retirase en 2018 del acuerdo hecho por Barack Obama. El anuncio de las conversaciones se produjo durante la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca esta semana. Araqi afirmó que Teherán y Washington están cerca de llegar a un acuerdo sobre el contenido de las futuras negociaciones. Vamos a escucharlo. Ni nosotros ni la otra parte queremos negociaciones infructuosas, discusiones solo por el hecho de discutir, pérdida de tiempo o conversaciones que se prolonguen eternamente. La parte estadounidense también dijo que el acuerdo deseado es el que puede alcanzarse en el menor tiempo posible, pero que no será fácil y requerirá la voluntad necesaria de ambas partes. Positivas y constructivas, aunque para muchos analistas no está claro qué se puede esperar de esta negociación. Ampliamos con Argemino Barro en Nueva York. Argemino, ¿qué es exactamente lo que busca Estados Unidos con estas negociaciones? ¿Sigue siendo el desmantelamiento del programa nuclear el objetivo principal de la Casa Blanca? Es una buena pregunta, porque estas conversaciones por ahora son bastante líquidas. Se están intentando negociar de forma preliminar para alcanzar un marco de referencia en el que desarrollar las futuras negociaciones. Hay sin duda un objetivo prioritario por parte de la administración Trump, que es evitar que el gobierno iraní adquiera el arma nuclear, un objetivo ya muy duradero que tenían otras administraciones norteamericanas anteriores hasta la de George W. Bush. Luego, por otra parte, también Donald Trump en alguna ocasión ha sugerido que el objetivo sería que los iraníes desmantelasen su programa nuclear, lo cual también podría incluir la energía nuclear de uso civil, algo que los iraníes han dicho que este es algo que de ninguna manera van a aceptar. Lo han negado tajantemente. Así que, como digo, la línea roja realmente americana es la bomba nuclear, pero todavía estamos en un proceso muy preliminar de estas negociaciones. Claro, sin embargo, toda la atención está puesta en esas conversaciones. ¿Cuál es el mayor riesgo si fracasan estas conversaciones entre Estados Unidos e Irán? Bueno, el mayor riesgo es una guerra directa con Irán. De hecho, Donald Trump ha barajado alguna vez la opción militar, ha dicho que podrían llegar a la opción militar en caso de que estas negociaciones no fructifiquen y, de hecho, había puesto también el plazo para negociar en 2 meses. Donald Trump también dijo que los israelíes liderarían un ataque a Irán con la participación de Estados Unidos, porque además el gobierno israelí sabemos por diferentes fuentes que tiene previsto atacar Irán de manera directa. Bueno, tiene ese plan en la cabeza en el contexto de esta guerra en Oriente Medio iniciada por Hamas hace 18 meses. Así que estamos todavía en un proceso muy complicado. Tampoco está claro cuál es la diferencia entre este acuerdo nuclear que se busca y el acuerdo nuclear firmado por la administración de Barack Obama en 2015, del que, como habéis mencionado, se salió Donald Trump en la primera administración en 2018.
Tendremos que esperar entonces hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a Herminio Barro desde Nueva York. A vosotros. Y Ecuador se prepara para las elecciones con un cierre de fronteras y fuertes controles. Este sábado se ha declarado el estado de excepción en la capital, 7 de sus 24 provincias y en el sistema penitenciario. Una medida anunciada en la víspera de la segunda vuelta electoral de este domingo, comicios que han sido considerados uno de los más reñidos de los últimos tiempos. Se enfrentan allí Daniel Noboa, actual presidente, y Luisa González, candidata del correísmo, que puede convertirse en la primera mujer de Ecuador en ser elegida presidenta. Estado de excepción en 7 provincias y la capital, en las cárceles por 60 días y cierre temporal de las fronteras terrestres en la recta final del balotaje. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto este sábado, aduciendo grave conmoción interna. El presidente Noboa dispuso además la movilización de la policía y Fuerzas Armadas en el país. Ecuador restringió además el viernes el ingreso de extranjeros a través de sus fronteras terrestres con Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, para garantizar la seguridad durante las elecciones presidenciales. Algunos la medida los tomó por sorpresa. Pues de pronto no, debía haber más información, ¿no? O sea, para uno tener claro. Realmente pues esto me sorprende que no había paso. Nos encontramos con esta sorpresa. La disposición se extenderá hasta la medianoche del lunes. Su documento que los avaliza el ingreso. Las personas de Colombia no pueden ingresar, se les está haciendo retornar a su país. Las medidas apuntan a reducir el riesgo de atentados vinculados a organizaciones criminales, tal como se hizo en la primera vuelta electoral. Según un estudio de la Fundación Inside Crime, Ecuador tuvo el mayor índice de muertes violentas de América Latina en 2024. Casi 14 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas este domingo para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo hasta 2029 o devuelven al correísmo al poder con la candidata Luisa González. Y antes del informativo, hablamos con nuestro enviado especial a Quito, Felipe Abondano, y le preguntamos por qué el gobierno ecuatoriano declara ahora el estado de excepción. Cómo recibieron además los ecuatorianos, especialmente en las provincias más afectadas por la violencia, esta medida. Esto fue lo que dijo. Vamos a escucharlo. La justificación que dio el presidente Daniel Noboa para esta declaratoria es que en estas regiones del país se han presentado múltiples actos de violencia. La medida fue tomada con cierto escepticismo, porque son medidas que se han tomado con anterioridad y que en este momento afectan el clima electoral a apenas horas de que se abran las urnas. Habrá que recordar también que el 2025 es uno de los años más violentos que ha vivido el Ecuador en los últimos tiempos. Y de Ecuador vamos a Argentina, que ha alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo de $20.000 millones y comenzará a flexibilizar los estrictos controles cambiarios. El presidente Javier Milei confía en que este acuerdo sea fundamental para reactivar la economía profundamente afectada por la crisis. Argentina eliminará sectores clave de sus controles de capital y divisas como parte de un paquete de rescate de $20.000 millones del Fondo Monetario Internacional. Es una apuesta arriesgada del gobierno de Javier Milei, que busca atraer inversión extranjera y aliviar las mermadas reservas de divisas. Esta recapitalización del Banco Central lo que implica es, esencialmente para la gente, es tener una moneda más sana. Tener una moneda sana y continuar y acelerar el proceso de desinflación. Con el nuevo acuerdo, Argentina eliminará gran parte de los controles de capital conocidos como el cepo, un conjunto de normas que estabilizan el peso a un tipo de cambio oficial y evitan la fuga de capitales. Yo creo que ya saneó el 90% del balance del Banco Central y ahora con el acuerdo con el Fondo Monetario le va a permitir ingresar reservas al Banco Central para poder tener 100% saneado. Eso es muy bueno y eso va a permitir que la inflación a mediano plazo siga bajando a niveles mucho más bajos que los actuales. Pero Argentina ya debe $44.000 millones al FMI. A muchos les preocupa la posibilidad de adquirir más deuda. Y yo, que soy jubilada,
que trabajé 32 años de mi vida, gano 300.000 pesos, que no llego a una semana, pago alquiler. Entonces, ¿cuánto más nos va a endeudar este peluquín o el presidente? Totalmente en desacuerdo. Milei, economista de formación que se define como anarcocapitalista, ha implementado un radical plan de austeridad para combatir la hiperinflación en la segunda economía de Sudamérica. Ha recortado drásticamente las subvenciones, suprimido ministerios y despedido a más de 42.000 empleados públicos. Esta semana los sindicatos convocaron una huelga general que interrumpió trenes, metros, vuelos y paralizó los envíos de grano. Según los sindicatos, las medidas de austeridad afectan a los más pobres, pero el índice de aprobación de Milei se mantiene alto desde que logró el primer superávit fiscal en años y estabilizó en gran medida la economía. Y este sábado entran en vigor los nuevos aranceles impuestos por China a todos los productos estadounidenses. Se espera que la tasa del 125% sea definitiva después de que Pekín anunciara que ignorará los aranceles adicionales que imponga Washington sobre los bienes chinos. Por su parte, Estados Unidos decidió el viernes eximir de aranceles a los teléfonos inteligentes, computadoras y chips procedentes de China. La medida supone un alivio para empresas estadounidenses como Apple, Nvidia y Dell. La guerra comercial ejerce un efecto paralizante sobre estas empresas y ha causado una alta volatilidad en los mercados mundiales. Donald Trump ha dado señales de querer llegar a un acuerdo con China. Por su parte, el Ministerio Chino de Comercio acusó a Estados Unidos de aplicar una política de unilateralismo coercitivo. Cambiamos de tema, fueron objeto de saqueo y de contrabando, pero ahora cientos de esos tesoros antiguos, cuyo rastro se perdió en el mercado negro, vuelven por fin a ver la luz. Desde vasijas griegas a estatuas romanas o monedas centenarias. El Museo Arqueológico Nacional de Nápoles exhibe estas reliquias recuperadas y nos cuenta sus increíbles historias. Estas antigüedades son de diferentes épocas, pero tienen algo en común. Desaparecieron sin dejar huella por un delito ancestral, el comercio ilícito de bienes culturales. Saqueados de tumbas con utensilios como estos, fueron sacados de sus países y vendidos por traficantes o escondidos en casas particulares. Los 600 objetos expuestos en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles son una mínima parte de los 15.000 que ha recuperado una unidad especial de la policía italiana tras décadas de investigaciones. Todos esconden una historia. Las historias son bellísimas. No son solo historias de arqueología o de incautaciones arqueológicas. Son historias que están entrelazadas con casos de la camorra o con crímenes en general, en los que la arqueología estuvo implicada casi por casualidad. La exposición Tesoros recuperados, historias de crímenes y reliquias de contrabando es un viaje por la historia de delitos con antigüedades. Muestra cómo siglos de coleccionismo, lejos de ser un pasatiempo inocuo, fomentaron la fiebre de las excavaciones ilegales, el tráfico e incluso la falsificación. Estos hermosos objetos pueden parecer reales, pero son todos falsos. Esta estatua de bronce del emperador romano Filipe el Árabe es real y poco común. Muchos propietarios modernos obviaron el origen de las antigüedades que adquirían. Estos frescos proceden de una tumba del siglo IV a.C. y formaron parte de la colección privada de la cantante de ópera María Callas. El tráfico ilegal ha continuado en el siglo XXI. Los delincuentes han refinado sus métodos, pero también lo han hecho los carabinieri. En la actualidad, los traficantes de arte emplean herramientas más sofisticadas que las de los ladrones de tumbas, como la dark web, donde venden obras de arte. Los investigadores estamos combatiendo esto y utilizamos, por ejemplo, la inteligencia artificial. Solo hay tiempo hasta finales de septiembre para descubrir las historias que ocultan estos tesoros recuperados que luego volverán a desaparecer de nuevo.
Y con eso terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.